Después de unos días le vamos a dar los buenos días a Facundo Jaime de Secaitra, vocero de este observatorio vial que siempre nos visita una vez al mes para darnos información. Buen día, Facundo, ¿cómo le va? Muy bien, espero usted también se encuentre bien. Muy bien, sí, gracias a Dios. Y bueno, importante el tema que va a tocar en el día de hoy. Sí, en el mes de febrero decidimos, desde el Observatorio Vial, entendiendo que estamos en época de veraneo, tocar la cuestión del traslado de las mascotas, de qué sabe, qué no sabe la gente, qué dice, qué no dice la ley, Claro. y qué es lo que piensa la gente con respecto a la seguridad de las mascotas. Así es un tema muy importante porque vemos muchos animalitos por ahí en la ruta que los dejan por el tema de no llevarlos. Es una de las cosas que nosotros vemos, pero es interesante que usted nos cuente, le cuente a la audiencia cómo tienen que, para trasladar un animalito, cómo tienen que cumplir con la ley, ¿no? Exactamente, la cuestión del abandono, como bien decís, es un problema en estos meses con calor, en donde la familia trata de relajarse muchas veces, ya sea por la complejidad que considera la gente que tiene trasladar al animal, o por no encontrar a quien nos lo cuide en Claro. ausencia mientras vacacionamos, pero la realidad es que el índice de abandono se da en mayor medida. Pero déjame contarte que como segunda consulta en nuestro sondeo, le preguntamos a la gente qué sabía con respecto al traslado de los animales, y el índice de respuesta correcta fue más bien alto, siendo que un 70% nos contestó bien. Un 40% nos contestó que lo correcto era llevarlo con un arnés. Este arnés es una especie de adaptación entre la correa que va en el cuello del animal, Sí. o el pretal que va, digamos, ya más sobre los hombros, sobre las escápulas del animal, Sí. conectado al cinturón de seguridad, obviamente. Claro. Y un 30% nos contestó que era correcto llevarlos con un canil. El canil, obviamente, también debe estar sujetado correctamente al cinturón de seguridad. Están bastante interiorizados en el tema, ¿no es cierto? Porque es importante, si tenemos que cuidarnos nosotros e ir siempre con el cinturón de seguridad, el animal también. Sin duda, la realidad es que el animal no deja de ser un integrante de la familia y tenemos que velar por la integridad física del mismo. Obviamente, en toda situación vial hay mayores complejidades, y un poco nuestro estudio trata de hacer de disparador para que un poco analicemos cuál es nuestro accionar frente a este tipo de traslados, y también que veamos un poco la peligrosidad de por ahí no ajustarnos tanto a la norma. ¿A Claro. qué me quiero referir? A ver. Lo primero y principal es la cuestión de llevar suelto al animal. Esto también lo consultamos en nuestra encuesta. Lo que nos dejó tranquilos fue que, más allá de que obviamente hubo gente que no supo respondernos correctamente la forma en la que se debía trasladar, Claro. sí notamos que cuando le preguntamos a la gente qué pensaba sobre llevar suelto al animal, la gran mayoría nos respondió que consideraba que eso representaba un peligro. Pero el peligro no solo se representa para el animal en caso de siniestro, sino que para el resto de los ocupantes del vehículo. ¿Por qué? Sí. Porque un animal, al igual que cualquier objeto de gran porte, como puede ser el matafuego o inclusive la bocha que va donde va enganchado el tráiler, cuando tenemos tráiler, en un caso de un siniestro, todos esos elementos que no están sujetados a ningún lugar, por ejemplo el matafuego o mismo un perro o un gato, por la fuerza del choque siguen con la dirección y la velocidad a la que venían. Entonces, si yo tengo un animal atrás, tengo un siniestro y el animal no estaba sujetado, ese animal va a continuar para adelante barriendo con todo lo que hace a su paso. Claro, es el primero que le va a afectar el choque, ¿no? Totalmente, y obviamente al resto de los ocupantes. Seguro. Luego, la otra cuestión a tener en cuenta, que no es menor, tiene que ver con el lugar en donde debe viajar el animal. Siempre debe viajar en el asiento trasero, volvemos a lo mismo, ya sea con el arnés o con el canil sujetado al cinturón de seguridad, pero en el asiento trasero. Si nosotros los hacemos viajar a los animales en el asiento delantero, por más de que yo como conductor viaje solo y piense que le puedo hacer un bien al animal para tenerlo más a mano, para poder atenderlo mejor,
la realidad es que de alguna forma le estoy poniendo un arma en la cabeza. ¿Por qué? Porque si tenemos un siniestro menor en donde se activen los airbags, el airbag sale a 340 kilómetros por hora, es una bolsa de aire, está fabricada y pensada para que la pueda soportar la estructura cervical de un adulto o adulta, no así un animal que obviamente tiene un peso y otra complexión física muy distinta, o inclusive también, trazando una especie de paralelismo, un menor de edad. Si un menor de edad recibe el golpe del airbag del acompañante, entendiendo que la cabeza del menor también está más a la altura del airbag porque es más pequeño, claramente le puedo generar daños y lesiones mucho mayores a las que el siniestro mismo le podía generar per se. Claro. Un ejemplo muy importante que estaba yo, mientras lo escuchaba, decía, esto se está hablando, de ustedes desde el Observatorio Vial están hablando lo que es ruta, pero también en las ciudades pasan el tema de los perros, de llevarlos adelante manejando, es uno de los temas que vemos muy seguido aquí en esta ciudad. Bueno, este caso todavía puede ser hasta peor que lo que recién comentaba. ¿Por qué? Porque si bien el airbag del lado del conductor sale a una velocidad menor a la del airbag del acompañante, pero en el caso del conductor sale desde el volante, y el volante está 30 centímetros más adelante. Entonces, si nos ponemos a pensar, cuando llevamos un animal en el regazo, como conductores, prácticamente la cabeza está pegada al volante. Entonces, si se activa el airbag, lamentablemente le voy a generar lesiones de gravedad y difícilmente ese animal tenga su integridad, su salud en condiciones después de recibir ese golpe. Claro, ese es otro de los cuidados que deben tener, porque a veces vemos que los llevan paraditos atrás, abierta la ventanilla, también sueltos en un choque o en alguna frenada, ese animal se puede golpear, ¿no es cierto? Totalmente, pero además hay que agregar una cosa más. En el caso del conductor que lleva al canino o al felino en su regazo, también tenemos una segunda complejidad, que es que por más de que pensemos nosotros que conocemos al animal, que el animal es dócil, tenemos que ser conscientes de que dentro del habitáculo el animal no está igual de habituado que en la comodidad del hogar. Hay muchas distracciones, hay muchos estímulos externos, bocinazos, movimientos bruscos del auto, que obviamente pueden hacer que el animal se ponga ansioso, se ponga más inquieto, y obviamente si lo llevamos en el regazo como conductor, nos puede hacer perder el control del vehículo, ya sea de los pies o inclusive de las manos y el volante, ¿no? Es cierto, clarito como lo dijo Facundo, es algo que la gente tiene que entender, ¿no es cierto? Que si va a viajar por ruta o esté viajando aquí en el centro de la ciudad, esto se tiene que tener, hay que tener cuidado, ¿no? Hay un poco, yo creo que este es uno de los temas en donde hay que un poco erradicar el pensamiento famoso, que es a mí no me va a pasar. El a mí no me va a pasar es sin duda el puntapié inicial para que después, luego de una sucesión de hechos desafortunados, nos agarremos la cabeza y lamentemos y digamos, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no lo llevé atrás? ¿Por qué no lo llevé atado? Lamentablemente, este tipo de estudios tiene que ser un disparador para tratar de generarle conciencia a la gente, una autoevaluación de cómo es su accionar y tratar de ir ajustándolo de a poco para así hacer un mejor contexto vial, una mejor seguridad vial para las generaciones que vengan, ¿no? Seguro. Y una de las preguntas que quiero hacerles, si me permite, Facundo, también no sé si ustedes han pensado en el tema que es también preocupante, el tema de los celulares, de la velocidad que anda la gente y que va con el celular leyéndolo o que escribiendo en distintos lugares. Uno lo ve acá, en la ruta seguramente hacen lo mismo. ¿Ustedes en este tema también están haciendo algún paneo, algo como para también informar? Sí, totalmente, es una de las problemáticas que siempre tenemos en carpeta. La realidad es que quizá en los últimos 8 o 10 años la intromisión, y utilizo esta palabra adrede, la intromisión de la tecnología dentro del habitáculo, dentro de la vida diaria de las personas, ha alterado ciertas costumbres que, insisto, si bien el uso de los celulares viene ya hace mucho, prácticamente no hay persona que no tenga el celular prácticamente pegado a la mano. Esto también es un típico caso de conductas que son nocivas para nosotros, para nuestras familias, para los terceros, y que claramente tenemos que empezar a tomar conciencia
de la peligrosidad que se tiene cuando desviamos los ojos un segundo del camino. Si vamos a 80, a 70, a 90 kilómetros por hora, por ahí nos movimos 30, 40 metros sin prestarle atención al camino. Imagínese uno la cantidad de imprevistos que pueden pasar en esos 40 metros, animales que se nos cruzan, personas, otros vehículos. La realidad es que el abanico de situaciones imprevisibles son demasiadas como para enumerar todas, pero lo que tenemos que tener claro es que ponemos la vida de nuestra y de nuestra familia en juego cuando tenemos ese tipo de conducta. Yo creo que, si no he escuchado mal, en Capital Federal se está haciendo, se está trabajando en el tema celulares, en la velocidad, en cómo manejan. En la Capital Federal también están haciendo, no sé si será multa, si será un momento de pedirle la atención a la gente, pero también lo he escuchado, que sería importante hacerlo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Seguramente en los meses que vengan se empezarán a ver este tipo de controles también. De hecho, ya algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, Vicente López, Tigre, más municipios del norte están comenzando sus tareas de instalación y de puesta en marcha de tecnología para la constatación de este tipo de infracciones, bueno. el no uso de cinturón de seguridad y la utilización de celulares al conducir, de igual manera que lo ha implementado Ciudad Autónoma en estas últimas semanas. La realidad es que es tecnología que tendremos que también como sociedad empezar a acostumbrarnos a interiorizarnos un poco en que por más de que ese tipo de infracciones sea de constatación en el interior del habitáculo, tenemos que empezar a entender que este tipo de acciones por parte de quienes nos controlan no tiene otro objetivo que cuidar la vida. Ese es el objetivo final. Sí, el principal en todo es cuidar la vida. En todo lo que se habla, en todo lo que usted ha traído aquí a nuestro medio en este tiempo, todo es para cuidar a la persona que va viajando, ¿no? Es muy importante. Hay que empezar a pensarlo de esa forma. Sí. Yo últimamente, la verdad que con este tipo de nuevas tecnologías, o inclusive con cuestiones que hace años ya se vienen hablando con respecto a ciertas infracciones, sí. Uno lo dice siendo abogado también, ¿no? Claro. Y entendiendo que parte de nuestra formación en Derecho tiene que ver con la intriga, tiene que ver con la discusión, tiene que ver con el debate continuo, claro. Pero hay muchas veces que el debate desde lo teórico puede ser impecable, puede ser hasta conducente en la formación de nuevas teorías, de nuevas leyes, de nuevos elementos que traten de ajustarse para cuidar los derechos propios y ajenos, pero acá la realidad es que, salvo en alguna escuela liberal, en donde el derecho a la privacidad tiene casi igual primacía que el derecho a la vida, en el resto de las escuelas, generalmente el derecho a la vida está bien en la punta de la pirámide, en la punta superior. Entonces, mientras haya acciones de parte de las autoridades de aplicación que tiendan al cuidado de la vida, entiendo que la discusión solo debería quedar en el plano teórico. Usted como representante del Observatorio Vial, y yéndonos a otra problemática que tenemos y que seguramente es en todos los lugares, en toda la ciudad, en toda la provincia de Buenos Aires. El tema es los cascos también, que se ha hablado, ¿no es cierto? Que la gente no pone empeño en tener los cascos, los lleva en el codo, van a una gran velocidad. Esto ya a veces no se sabe cómo, como abogado. ¿Qué haría usted, no? Porque la verdad que aquí en nuestra ciudad es un tema que de nunca acabar, de que no lo podemos, por más que se concientice a la gente, por más que se le hable, siguen haciendo lo mismo del el casco en el codo. Quizás sea una de las conductas más peligrosas dentro del ordenamiento legal argentino. A ver, si bien la ausencia de cinturón de seguridad es grave, es importante, no es comparable con la ausencia de casco. Claro. Lamentablemente en nuestro país y según las estadísticas que la Agencia Nacional de Seguridad Vial arroja, 1 de cada 4 siniestros tiene como protagonistas a un motociclista, y en líneas generales ese motociclista no tenía casco. Entonces, no solamente llevarlo en el codo, sino llevarlo como vincha, no llevarlo ajustado. Hay un montón de inconductas que el motociclista promedio no entiende la consecuencia que tiene. Si nosotros llevamos el casco pero no lo llevamos atado frente a un impacto, no estamos hablando de un impacto a gran velocidad,
el casco sale despedido por la cabeza. Nosotros impactamos con el suelo y el casco ya voló, no tenemos el casco. Claro. Entonces, la realidad es que esa problemática hay que encararla no solo de un punto de vista, no solo desde una arista, hay que tratar de trabajar mancomunadamente, con mayores controles, con mayores acciones de concientización, con educación, y obviamente hasta con muchas veces, que de hecho la provincia de Buenos Aires lo hace, a veces desembarcan en municipios y reparte cascos. La realidad es que siendo la motocicleta, luego de la pandemia, un protagonista en nuestro contexto vial, siendo prácticamente un medio de transporte elemental para la mayoría de la gente, como único transporte familiar, muchas veces acá hay que llamar a la conciencia, siempre casco y siempre 2 ocupantes por moto. Claro, que a veces no se cumple. Bueno, lo dejo en libertad, Facundo. Ha sido un placer poder hablar y que nos hable en este día de esto tan importante que es cuidar las mascotas cuando las llevan de viaje, cuando van de vacaciones, como tienen que llevarla, ¿no? Exactamente, déjame agradecerte tanto a vos como a tu producción, que siempre tan bien me tratan, y espero que tengan un buen final de semana. Saludo grande. Igualmente, buen fin de semana para ustedes. Gracias por estar aquí en la Mañana Musical Informativa. Adiós. Gracias. Así compartíamos la nota, y interesante, ¿no? Porque poder hablar con alguien que está trabajando en estos temas y que están en toda la provincia de Buenos Aires, en el país, como Facundo Jaime de Secaitra, vocero del Observatorio Vial. Es importante esta nota, y todos los meses la tenemos para hablar de distintos temas como radares, cascos, celulares, un montón de cosas más.